Mira el título de la palabra que tenemos para el día de hoy: privilegio y obra de gracia. Privilegio y obra de gracia. Yo le voy a invitar a que usted vaya buscando en su Biblia, en 2 de Corintios, capítulo 8. Hoy voy a ser bastante breve, porque voy a estar tocando un tema que usted va a darse cuenta que yo no acostumbro tocar mucho aquí. Pero es necesario tocarlo también. Así que, en lo que usted se ubica ahí, el título es privilegio y obra de gracia. Nosotros acostumbramos a hacer uso de la palabra privilegio cuando hablamos de cosas para hacer en la iglesia, ¿verdad? Tiene un privilegio, le dieron un privilegio. Y usted puede decir: si yo tengo en la iglesia este privilegio. Usamos la palabra para eso. Usamos la palabra privilegio para cuando alguien es favorecido. Oye, ese es un privilegiado. Que usted está en la línea del supermercado, oiga bien. Está en la línea del supermercado, todas las registradoras están llenas, unas líneas larguísimas. Y de momento la del lado abre y usted es un privilegiado en ese momento, porque pudo evitarse esa línea. Muchas veces usamos la palabra privilegio, privilegiado, para referirnos a personas que tienen una mente privilegiada, una mente que pueden recordar las cosas fácilmente, una mente que pueden aprenderse las matemáticas. Así es una mente privilegiada. Hay otra clase de privilegio que no se menciona mucho y que hace privilegiado a quien lo practica en forma correcta. El privilegio de poder dar, de poder ayudar. El privilegio de poder dar y de poder ayudar. Todos nosotros, en una forma u otra, ayudamos a nuestros hijos, ayudamos a los familiares más cercanos. Pero cuando se refiere ya un poquito más lejos, como que a veces retenemos la mano. Yo le doy gracias al Señor porque esta es una iglesia que ayuda. Esta es una iglesia que extiende la mano. Gracias por la participación en las cajitas de zapatos que la llevamos, que van a ir a diferentes países para bendecir a niños. No puedo decir que tienen menos que nosotros. Tengo que decir que no tienen nada. Porque nosotros, aun cuando tenemos mucho, muchas veces decimos: no tengo nada. Pero no nos damos cuenta que nosotros somos bendecidos. Y Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Por lo tanto, vamos a leer una porción bíblica que en realidad no es el verso que voy a usar como introducción para el mensaje, pero que nos va a permitir ver ese título de privilegio, privilegiados. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 8, voy a leer los versos del 1 al 7. Oiga bien, como yo tengo un poquito de ronquera, yo voy a leer el primer verso, ustedes leen el segundo. Yo leo el tercero, usted lee el cuarto, y después todos leemos el 7. Amén. Dice así la palabra del Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Déjeme hacer un alto ahí. ¿Usted vio ese verso 4?
pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Note cómo esta iglesia, con ruegos, pedía poder participar, poder ayudar. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, iglesia. Que podamos ayudar y que lo hagamos con ruego, pidiendo. No ruego de que no me pidan, no ruego de que, no ruego que hoy el pastor no vaya a pedir una ofrenda especial. No voy a pedir una ofrenda especial, ¿sabe? Verso 5. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿A quién está exhortando? ¿Dónde estará Tito? Que no lo veo. ¿Cómo que Tito no vino hoy? Está acabando la obra que ha empezado. A ver, vamos a leer el verso 7 todos. Por tanto, como en toda abundancia en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, este es el maná que tú tienes para nosotros, Señor. Tu pueblo ha salido de sus hogares para recoger el maná. Permite que cada uno de nosotros podamos recoger la porción que tú tienes. Señor, que no recojamos de más, que no recojamos de menos. Que recojamos la porción exacta que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Se pueden sentar? No me miren con celo. He laughed. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, como les dije, este es un tema que nosotros no lo tocamos aquí casi, ¿saben? El tema de ofrendas, el tema de diezmos. No porque no creamos que es bíblico, ¿saben? Sabemos que es bíblico. La Biblia está llena de temas que tocan el asunto penal. Pero nosotros no nos hemos caracterizado en una iglesia donde se enfoca en esa área. Porque creemos que cuando usted recibe al Señor Jesús, porque usted está agradecido, usted automáticamente ofrenda. Usted automáticamente diezma. Usted automáticamente juega para poder tomar parte de esa gracia. Pero hoy, siendo que es el servicio de acción de gracias, hoy vamos a hablar un poquito de ofrendas. Amén. Ustedes continuamente me escuchan a mí cuando vamos a recoger la ofrenda, citando el verso que dice: porque Dios ama al dador alegre. Y ahí mismo en 2 de Corintios, en el capítulo 9, usted va a encontrar ese verso, el verso 7. Me parece que ese verso está en el PowerPoint. No estoy seguro, pero me parece que está en el PowerPoint. Pero es el verso 7 del capítulo 9. Dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Note que el verso comienza diciendo cada uno. ¿Quién se queda afuera? En cada uno, ¿quién se queda afuera? Ninguno. Entonces, cuando el apóstol Pablo estaba diciendo esto, estaba pensando que cada uno tiene
no quiero usar la palabra deber u obligación, pero sí el compromiso de dar. Cada uno no deja a nadie afuera. Dios quiere que cada uno tome parte de esta bendición. Si usted entendió lo que leímos anteriormente, usted entenderá que cuando se ofrenda, eso es un privilegio que Dios le está dando a usted. Y si usted entiende que es un privilegio, usted no va a dejar pasar esa oportunidad. Y usted va a tomar parte. La razón es, iglesia, porque Dios quiere bendecir a cada uno. Y usted dirá, es que si yo no doy, Dios no me bendice. Sí, Dios te va a bendecir, pero vas a estar limitando la bendición de Dios. Porque Dios quiere bendecirte a través del dar. ¿Sabe por qué, iglesia? Uno de los mayores dioses que compiten con Dios es el dinero. Ese es uno de los mayores dioses que compiten con Dios. Yo les había dicho en una ocasión que el hermano de mi esposa, Luis, que es pastor en Puerto Rico, acostumbraba a decir: dé hasta que le duela. Pero después lo cambió y dijo: dé hasta que se goce. O sea que si usted dio y no se gozó, tiene que seguir practicando, porque hay que gozarse cuando usted tiene la oportunidad de dar. Hay que gozarse cuando usted tiene la oportunidad de dar. La misma Biblia dice que dar es mejor que recibir. Dar es mejor que recibir. También ese verso nos dice que demos como propusimos en nuestro corazón. Iglesia, oiga bien, cuando usted viene a la casa de Dios, usted ya tiene que venir con un propósito de dar, y ya usted tiene que venir con una ofrenda dedicada a darla. Se han dado casos, no aquí, gracias al Señor, aquí no se han dado, pero se han dado casos que cuando llega el momento de ofrendar y la persona abre su chequera, su cartera, tiene un billete de 20, un billete de 50 y se escandaliza. ¡Ay! ¡Ay! Y entonces le dice al mujer: te voy a dar este billete de 20, pero son 10 nada más, ¿sabe? Tráeme 10. Iglesia, amado, la iglesia no es un banco, ¿sabe? La iglesia no es un banco. Por eso usted tiene y debe de sacar su ofrenda antes de usted llegar acá. Ya usted tiene que venir con el propósito de corazón de qué es lo que voy a dar. Porque a lo mejor saca el billete de 20 y no se atreve a decirle a Ujier: son $10 lo que voy a dar, me devuelve 10, y echa los 20, pero entonces ¿cómo los echa? Con tristeza y por necesidad, por obligación. Por obligación. Iglesia, no podemos permitir eso. Recuerde que el corazón es el tesoro. El corazón es un cofre, un tesoro, de donde se extraen cosas buenas y cosas malas. Y la forma en que nosotros damos al Señor, la actitud con la que nosotros damos al Señor, deja ver la profundidad de nuestro corazón, ¿sabe? Aleluya. No con tristeza ni por necesidad. Hay dos clases de tristeza, ¿sabe? Ya le digo. Está la tristeza que viene por verse obligado a dar. Hace muchos años atrás, yo vi una película de vaquero
donde un nenito pequeño era el que recogía la ofrenda. Y él iba pasando a recoger la ofrenda. Y se hacía así, tenía una pistola aquí. Y la gente se vaciaba los bolsillos. Iglesia, mira lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay de los que reparten y les es añadido. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Así que esa tristeza, ninguno de nosotros la debe tener, ¿sabe? Pero está entonces la otra tristeza que es positiva, que es la que vimos en el versículo anterior. Que es la tristeza de no poder ayudar más. De vernos atados, de no poder ayudar más. A Dios le agrada esa disposición de querer dar. Ahora bien, ¿usted quiere alegrar a Dios? ¿Usted quiere que Dios se alegre con usted? Ahora usted dirá, pastor, ¿qué? ¿Usted va a decir que dando dinero alegramos a Dios? Iglesia, da alegrías a Dios quien reconoce a Dios como su proveedor. Mire lo que dice Primera de Crónicas 29:14. Este es el rey David hablando, una oración. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, usted y yo tenemos, lo recibimos de Dios. Una persona agradecida reconoce eso. Una persona que no es agradecida piensa que por mis fuerzas yo tengo esto. Hay otro pasaje que no lo tengo ahí escrito, pero que Dios dice: yo soy el que te da las fuerzas para hacer las riquezas. Es Dios. Y todo le pertenece a Él. En otra ocasión Dios dijo: si tuviese hambre, te lo diría a ti. Mía es la tierra y toda su plenitud. Yo no necesito nada, pero yo quiero bendecirte. Yo quiero bendecirte. Da alegría a Dios quien se siente privilegiado de poder prestarle a Dios. ¿Usted se imagina? Usted me presta a mí y yo le voy a devolver lo que me prestó. Usted me presta $100, yo le voy a devolver $100. Usted me presta, qué sé yo, una máquina de algo, yo le voy a devolver una máquina de algo. Hasta ahí yo puedo llegar. Pero miren lo que dice Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que haya hecho se lo volverá a pagar. Iglesia, cada vez que usted tiene una oportunidad de ayudar a alguien, no retenga la mano, ¿sabe? Ayúdelo. Cada vez que tenga la oportunidad de hacer algo, mire, tenemos en la oficina 10 canales que Servicios Sociales nos pidió si podíamos ayudarles, porque ahora para Thanksgiving ellos reparten unas canastitas de comida para personas ancianas que viven solas o que son en matrimonio que viven solos, y estaban un poco cortos de canastas.
Y gracias al Señor hicimos 10 canastas. Se las vamos a llevar el lunes. Porque cada vez que haya la oportunidad de ayudar, hay que tratar de dar la mano. Nunca piense que lo que tengo es muy poco. Está limitando a Dios. Algo siempre se puede hacer. Algo siempre podemos hacer. Da alegría a Dios quien confía en Dios para todas sus necesidades. Dios se alegra cuando ve que usted confía en Él para que Él supla sus necesidades. Mire cómo dice Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En una ocasión, muchos años atrás, en otra iglesia en Puerto Rico, una familia dijo que no tenía nada de qué comer. Y los pastores hicieron una compra y se la llevaron. Cuando la van a ayudar a acomodar la compra en la alacena estaba llena de arroz, de habichuelas, corned beef, salchicha, todas esas cosas. Y le preguntan, pero usted nos dijo que no tenía nada que comer. Ah, yo no tengo carne. Iglesia, cuando no hay carne, huevo blanco y huevo frito y arroz blanco, no robe esa bendición que puede ser para uno que realmente está sin nada. Y aprendamos a darle gracias a Dios de la misma manera cuando tenemos el steak al frente que cuando lo que hay es arroz blanco y habichuela. Usted sabe por qué, y lo habíamos hablado aquí anteriormente, por qué Dios castigó a Israel. Porque se quejaron de lo que único veían era ese maná. Estamos ya hartos de ese maná. Estamos ya cansados de ese maná. Y Dios les dijo: ¿quieren carne? Les voy a dar carne. Y después estaban arrepentidos de pedir carne. Iglesia, seamos agradecidos con lo que tenemos. Dios quiere hacer provisión en nuestras vidas, no tanto de nuestros caprichos, sino de nuestras necesidades. Y nos va a dar las fuerzas y nos va a dar la salud para que nosotros podamos obtener nuestros caprichos. Amén. Da alegría a Dios quien sabe dar de forma voluntaria, no con tristeza ni por necesidad. Iglesia, el pasaje que leímos de la oración de David fue cuando David estaba reuniendo todo el oro, toda la plata para construir el templo. Y tenía tesoros que había recuperado de batallas que había ganado. Pero ahora le pide al pueblo para que el pueblo también trajera, para que el pueblo fuera parte de lo que Dios iba a hacer. Y mire lo que dice Primera de Crónicas 29:9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Iglesia, qué lindo es que cuando surge una necesidad y se tiene que dar, podemos hacerlo con gozo, con alegría. ¿Se acuerdan la vez que vino el caballero aquel? El Señor, un pastor retirado, que pedimos una ofrenda y el pueblo dio generosamente.
cosas que no acostumbramos a hacer, iglesia. Y no critico a otras iglesias, pero aquí, el tiempo que llevamos aquí, si yo he predicado un mensaje de dinero, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez hasta hoy. Porque nuestro enfoque no está en el dinero, nuestro enfoque está en usted. En que usted sea bendecido. Y en lo que nosotros podamos ayudarle a usted. Sabemos que el dinero es necesario, iglesia. No malinterprete. Todos sabemos que el dinero es necesario. Porque todos tenemos biles, ¿verdad que sí? La iglesia también tiene biles. Y es gracias a esas ofrendas que se pueden pagar esos biles. Pero no somos personas que estamos enfatizando el asunto del dinero. Enfatizamos la verdad del Evangelio. Enfatizamos el amor de Dios, la misericordia de Dios. Eso es lo que enfatizamos. Da alegría a Dios quien sabe dar espontáneamente. Mire ahí mismo en Primera de Crónicas 29, el mismo pueblo de Israel, verso 16 dice: oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Verso 17: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Iglesia, dar voluntariamente es una cosa, dar espontáneamente es otra cosa. Dar voluntariamente es ese deseo, es cuando yo doy. Por ejemplo, como le dije, que ya usted viene desde su casa: tengo esta ofrenda para mi Señor hoy. Tengo esta ofrenda para mi Señor hoy. Usted ha propuesto en su corazón voluntariamente traer una ofrenda al Señor. Pero espontáneamente es que usted está a la expectativa. Y cuando usted ve una necesidad, usted no espera que le digan: ¿me puedes ayudar con esto? ¿Me puedes ayudar con aquello? Usted ve que la alfombra está sucia. Usted no espera que le digan: mira, puedes traer el vacuum cleaner y ayudarnos aquí con esto. No, usted entonces ve que hace falta el vacuum cleaner aquí. Eso es espontaneidad. Y así el pueblo de Israel habla. Y así el pueblo, porque también entiendo una cosa: pensamos que el dar es solamente dinero. Pero el servicio que se hace aquí, eso es dar también. Y de la misma forma que aplica para el dinero, si doy con alegría o con tristeza y necesidad, así mismo puedo dar aquí el servicio que hago con alegría, o lo puedo dar con tristeza o con necesidad. Y entienda que Dios ama al dador alegre, tanto monetariamente como en servicio. Quiero ahora que busquen su Biblia, porque este ya no está en el PowerPoint. Le dije que tenía un mensaje corto. ¿Por qué? Porque en realidad no me gusta hablar mucho de este tema. Pero quiero que busquen su Biblia en Génesis capítulo 4. Porque esto es algo que usted me oye repetirlo constantemente también cuando vamos a recoger la ofrenda. Y quiero que usted lo lea. Génesis capítulo 4, los versos del 3 al 6. Dice así la palabra del Señor: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Iglesia, de ahí es que yo saco lo que siempre les digo: antes de que Dios mire su ofrenda, y vuelvo otra vez a enfatizar el dar, sea monetariamente o sea en servicio,
antes de que Dios vea su ofrenda, Él va a mirar su corazón. Y si su corazón está recto delante de Dios, lo que usted traiga, sea lo que sea, Dios lo va a recibir y Dios lo va a bendecir. Pero usted tiene que hacerlo y traerlo con un corazón agradecido, porque Dios ama al dador alegre. Y si ama al dador alegre, ¿dónde quedará el dador que no es alegre? Yo no me atrevo a decir dónde quedará, ni voy a decir dónde quedará, ¿saben? Eso piénselo usted. Yo espero que usted se convierta en un dador alegre, en un dador que no le pese dar para el Señor, tanto monetariamente como en servicio. Dios no mira la cantidad. A Dios no le importa la cantidad. Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Usted sabe una cosa? Si a Dios se le antoja, si a Dios se le antoja, por ahí puede estar pasando Bill Gates y para ahí y dice, verde, no sé, sentí entrar aquí dando un cheque de $1 millón de pesos para que construyan la iglesia. ¿Usted cree que Dios no puede hacer eso? Él es el dueño del oro y la plata. El predicador Dante Gebel cuenta que cuando iban a hacer la campaña, por una visión, un sueño que él tuvo, una visión que él tuvo, fue a alquilar el estadio Vélez o qué sé yo, allá en Argentina. Y cuando se pone a hablar con el individuo le dice cuesta $80,000. Y él dice, a un tipo que ganaba 200 pesos al mes. Le dijo, ok, si acaso después hablamos. Y se fue. Pero él creyó lo que Dios le dijo. Y siguió predicando. Y predicaba, y donde quiera que iba a predicar, él decía, Dios me dijo que iba a tener una campaña en ese lugar. Pues un día, el tío de una muchacha que iba a una iglesia donde fue a predicar, rico, fue donde él y le dijo, yo te voy a prestar los $100,000. No tienes que llenar contrato ni nada, yo sé que tú lo vas a devolver. Y se lo prestó. Hicieron la campaña, se acabó todo, y ahora empiezan a orar, porque ¿de dónde van a salir ahora los chavos para pagar eso? Porque ellos no recogieron un centavo en la campaña. Y empiezan a orar, ay Señor, 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 vuelve loco este hombre, no sé. Lo cierto es que, un par de meses después, el hombre lo llama y le dice, Dante, el dinero está donado, no me lo debes. Yo sé que me voy a arrepentir de esto después. ¿Quién movió ese hombre a hacer ese paso? Dios. Iglesia, Dios quiere tener el control de nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que dejárselo. Tenemos que permitírselo. Nos ahogamos en un vaso de agua cuando Dios dice, yo controlo el mar. Yo le digo al mar, calla, enmudece, y se calla. Y tú te ahogas en un vaso de agua. Cuando traigo ofrenda a Dios, lo hago considerando lo que Dios dirá y pensará de mí. Cuando Él mira mi corazón, le provoca una sonrisa. Iglesia, recordemos, darle a Dios es un privilegio que se nos ha concedido. Y que Él se goza viéndonos a nosotros dar con gozo, con alegría, no por necesidad y por tristeza. Aleluya.